Teniendo en cuenta que ustedes están preocupados más por el taller hoy, ¿no? Sin embargo, esto aquí es prácticamente usar lo que ya sabemos, analizarlo en los contornos y luego calcular los residuos. Entonces no es nada nuevo. Es una técnica que usa habilidades que hemos aprendido antes ya. Entonces aquí pues debemos calcular el residuo en z igual 0 y en z igual a menos 1 para obtener el valor de esa integral. Bien. Entonces el residuo, por ejemplo, en z igual a menos 1, ¿qué es? Hacer multiplicar la función que estamos integrando por el factor asociado a ese residuo. Esta es la forma de calcular residuos en polos simples, ¿no? Y bueno, se cancela el factor z más 1, me queda 1 sobre z. Sustituyo z por menos 1, un límite de simple, y me queda que ese residuo es menos 1. Y el residuo cuando z es 0, eso ya lo habíamos calculado cuando hicimos la integral anterior, ¿no? Aquí está, miren, que nos había dado 1. Por lo tanto, acá la tenemos. Por lo tanto, va a tener, ¿qué valor? Va a ser 2pi por el residuo cuando esa integral vale 0. Bien, y ahí usamos teorema del residuo. Ahora hagamos otro ejemplo aquí. ¿Hay preguntas sobre eso? Entonces nos dicen que evaluemos esa integral, un poco más compleja, más difícil parece. ¿Dónde es el contorno? En el caso A es el círculo centrado en el origen de radio 1, en el caso B es el círculo centrado en el origen de radio 3. Entonces, si queremos usar el teorema del residuo, pues tenemos que buscar cuáles son las singularidades de la función que estamos integrando. Bien, entonces note que el denominador de la función se puede factorizar así. Primer paso es sacar factor común de z. Entonces me quedaría así, z por z al cuadrado más 4, ¿no? Si distribuyo, pues regresaría acá. Y lo otro es que aquí me quedó pues z al cuadrado más 4. Ese factor se puede factorizar así como z menos 2i por z más 2i. Es decir, si ustedes están escépticos, pues hacen esa multiplicación ahí. Esta la multiplican y ven que efectivamente da z a la 2 más 4, ¿no? Teniendo en cuenta que i al cuadrado es menos 1. Entonces, de esa forma queda claro que tenemos tres polos. Y yo afirmo aquí que son polos simples. Habría que mostrar, ¿no? Habría que probar que son simples. Sin embargo, eso es trabajo de hace 2 semanas. Entonces, los polos simples son z igual 0, z igual a 2i y z igual a menos 2i. Ahora, entonces comencemos a calcular la integral en los contornos que nos han dicho. Si sea el contorno, que es el círculo de radio 1 centrado en el origen, claramente ese contorno solamente contiene este polo, z igual 0, ¿bien? Porque como es de radio 1, estos puntos están en el eje imaginario en 2i y en menos 2i. Entonces el círculo no alcanza a cubrir. Entonces nuestro contorno solo contiene ese polo de la función. Por lo tanto, la integral que va a ser, o sea, la función va a ser analítica en todos los puntos dentro de ese círculo de radio 1, excepto en z igual 0. Así, como sale en la hipótesis del teorema del residuo, esa integral va a dar 2pi por i por el residuo solo en z igual 0. Porque nuestro contorno solo está incluyendo ese polo. Bien, ahorita, ¿cuál es el trabajo? Calcular ese residuo. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Multiplicar la función, porque estos son todos polos simples. Multiplicar la función por el factor asociado a ese polo. En este caso, ese factor es la variable z solamente. Entonces, aquí están las cuentas.
Al final hago un ejercicio un poco más interesante. Entonces el residuo de la función f en z igual 0, ¿qué va a ser? Va a ser la función multiplicada por z. Aquí ocurre la cancelación que uno espera generalmente. Y queda pues este límite sencillo que es z a la 3 menos z a la 2 más z menos 1, aquí menos 1, sobre z al cuadrado más 4. Entonces ahí claramente puedo sustituir cuando z es 0, no indetermina nada. Y me va a quedar pues que esto se elimina, todo esto desaparece, va a quedar menos 1 sobre 4, es decir, menos un cuarto. Entonces ese es el residuo, por lo tanto ya tenemos el valor de la integral, que es igual a 2pi por i por menos un cuarto, es decir, menos un medio de pi por i. Porque aquí cancela un 2 con esto. Entonces noten que esta integral, en principio no teníamos forma de resolverla, por ejemplo, usando el teorema integral de Cauchy o otro teorema. No había forma de resolverla así, porque el teorema integral de Cauchy requiere que aquí en el denominador aparezca un z menos z sub 0. Y aquí no tenemos esa forma. Esto se puede escribir como z por z al cuadrado más 4, pero continúa el problema. O si podríamos usar el teorema integral de Cauchy. ¿Quién sabe esa respuesta? Bueno, aquí en este caso ya hemos podido usar el teorema integral de Cauchy, porque hemos podido escribir esto así, miren. Como nosotros sabemos que en este caso sí podía usar el integral de Cauchy. Vamos aquí. Nosotros hemos podido escribir la función para usar el teorema integral de Cauchy como esto, esa parte, todo eso dividido entre z. Porque por ahí de la oreja volveríamos a este caso, ¿no? Todo lo que está señalado ahí entre z todo. Y entonces nuestro contorno estaría incluyendo al punto z igual 0, que es la singularidad, y la función f de z, que es la sombreada. Estoy hablando del teorema integral de Cauchy. La función f de z en ese caso. Quiero aplicar este caso aquí, el teorema integral de Cauchy. Sería la función f de z sería, bueno, lo que está sombreado. Entonces, si uso el teorema integral de Cauchy, ¿qué me daría integral con esa función? Me daría, ¿qué dice aquí? 2pi por i por esa función evaluada en 0. Hagamos eso a ver. Me daría 2pi por i. Esta función evaluada en 0, ¿cuánto da? Da exactamente menos un cuarto, ¿no? Mire, todo esto se elimina. Esto también, y me haría menos un cuarto por 2pi. Entonces sí podríamos usar el teorema integral de Cauchy. Entonces en ese caso sí. Entonces, ¿qué es lo que hemos notado de las dos observaciones que he hecho? Que el teorema de integral de Cauchy y el teorema del residuo que hacen lo mismo en el caso en el que el contorno está encerrando un polo simple, uno solo. Cuando el contorno encierra dos polos, ahí sí el teorema integral de Cauchy se torna ineficiente, inefectivo. No podemos hacer nada. Ahí sí podemos recurrir o debemos recurrir al teorema del residuo. Bien. Entonces, en ese sentido, podemos decir que el teorema del residuo es más potente, porque nos permite calcular integrales en contornos que están cerrando más de una singularidad de la función. Y el de la integral de Cauchy solo nos permite hacer eso, calcular esa integral cuando están cerrando un solo polo. ¿Sí notaron? ¿Sí notaron ese detalle ahí? ¿Eileen sí notó el detalle o no? Sí, señor. O sea, el teorema del residuo es mejor, ¿o no? Porque permite, o sea, si tenemos más de una singularidad,
más de un polo dentro de la región, el teorema del residuo es el que nos puede dar una respuesta de cuál es la integral. En cambio, el teorema de Cauchy es limitado en ese sentido, porque él solo da respuestas cuando el contorno incluye un solo polo, que de hecho lo podemos escribir así. Exige que tenga un solo polo y además que podamos escribirlo así, que podamos escribir la función de esta forma, que necesariamente no se cumple, ¿no? Entonces podemos concluir que el teorema del residuo es más abarcador. Entonces, bien, continuemos aquí. Entonces, aquí hicimos el caso en el que el contorno incluye un solo polo y, bien, eso nos dio menos un medio de pi por i. Ahora vamos a ver cuando el contorno incluye los tres polos, que es una circunferencia de radio 3. Entonces, claramente, centrado en el origen, entonces claramente incluye el origen, que es z igual 0, e incluye los puntos 2i, que están en el eje imaginario, y el menos 2i. Los incluyen porque, como tiene radio 3, pues está una unidad más arriba. Están exactamente en el interior. Entonces, en este caso, la función que estamos integrando es analítica. En todo ese círculo, excepto, pues, en esos tres polos simples. Entonces, satisface la hipótesis del teorema del residuo, por lo tanto, esa integral va a ser 2pi por i por la suma de los residuos de la función, ¿no? Y, bien, vamos a encontrar esos residuos. Cuando z igual a 0, este ya lo encontramos, que nos dio menos un cuarto. Entonces, encontremos los otros dos. Entonces, el residuo de la función f en z igual a 2i, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el factor asociado a ese polo? Es z menos 2i. Aquí escribí la función con el denominador factorizado completamente para ver que se cancela. Y bien, aquí eso es lo que ya sabemos. Cancelamos aquí este factor. Cuando ocurre la cancelación me queda esta función aquí, que ya no tiene un problema, ya no tiene indeterminaciones cuando sustituimos z por menos, sustituimos z por 2i. Podemos hacerlo libremente. Y queda, pues, cuando sustituyo z por 2i, queda esta expresión. Ahora, desarrollando las potencias y haciendo todas las operaciones, eso le va a dar menos 3 octavos más 3 cuartos de i. Bien. Ya no lo hago porque, pues, ya lo hemos estudiado, ¿no? Lo estudiamos la primera semana en clase presencial. Ahora, continuamos aquí. Cuando z es menos 2i, entonces, ¿qué factor es asociado a ese polo? El factor asociado a z más 2i. Cuando multiplico la función por eso, se cancela aquí este z más 2i. Y bien, hago las mismas operaciones. Sustituyo z por menos 2i. En la función que quedó, desarrollo estas operaciones que va a dar menos 3 octavos menos 3 cuartos de i. Así pues, ya podemos encontrar cuál es el valor de esa integral. Va a ser 2pi por i por el primer residuo, cuando z es 0, que es menos un cuarto. Cuando z es 2i, que es este. Cuando z es menos 2i. Entonces lo sumé los tres. Y bueno, menos un cuarto, menos 3 octavos, menos 3 octavos, eso me da menos 1. Y 3 cuartos de i más menos 3 cuartos de i se cancela. Por lo tanto, todo lo que está en el paréntesis suma a menos 1. Y así esa integral da menos 2pi por i. Y es la única forma de resolverla es usando teorema residuo en este caso. Porque nuestro contorno está incluyendo dos polos. Y ya vimos que el teorema de la integral de Cauchy no podría dar una respuesta satisfactoria. Bien, ¿está todo claro hasta ahí? Entonces, fíjense que no estamos haciendo nada nuevo. Simplemente estamos usando lo que ya sabemos, técnicas anteriores, y eso es lo chévere de este teorema. Y que debe quedarnos en la cabeza de que es uno de los más potentes de este capítulo.
por lo que ya mencioné. Entonces hagamos por último este ejercicio para terminar hoy aquí y ya ustedes puedan dedicarse al taller a terminar. Es para el viernes, ¿cierto? O yo les di más plazo. Fue el viernes, ¿no? Para el viernes, dice. Para el viernes le dice. Sí, listo, todo el viernes. Entonces dice que evaluemos la siguiente integral. Entonces aquí vamos a ver cómo podemos usar varios de los teoremas estudiados. Pues dice evalúe, o sea, este ejercicio como contiene un resumen prácticamente de lo que hemos hecho en estas últimas 2 semanas. Este era un ejercicio típico de examen. Entonces aquí no nos dicen que use un teorema u otro. Simplemente nos piden calcular la integral. Por eso es una buena pregunta. Entonces dice que calculemos la integral de z más 1, z menos 1 sobre z al cuadrado menos 4 por z más 1 a la 4. Donde c, entonces tenemos varios casos. Es el círculo centrado en el origen de radio 1 medio. Entonces empecemos ahí. Entonces, antes que nada, podemos empezar por determinar cuáles son las singularidades de la función. Que de eso va a depender mucho cuando apliquemos los teoremas. Por ejemplo, el teorema integral de Cauchy o el de residuo o el de Cauchy solamente. Todos esos dependen de si el contorno tiene o no las singularidades. Por eso, lo primero que debemos hacer es encontrar esas singularidades. En este caso, miren, aquí tenemos una que es cuando z es menos 1. Bien. Y de aquí surgen otras dos. Esto es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, esto se puede factorizar como z menos 2 por z más 2. Entonces, de ahí surgen dos singularidades que las estoy escribiendo aquí. Entonces, una es cuando z es 2, otra es cuando z es menos 2. Y la otra es cuando z es menos 1. Las dos primeras puede uno probar que son polos simples. Sin embargo, la última es un polo, pero de orden 4. Porque noten aquí, aparece z más 1 y está elevado a la potencia 4. Y ese z más 1 no se cancela con nada del numerador. Por lo tanto, ese va a ser exactamente su orden. Correcto. Entonces ahí, por ejemplo, para calcular el residuo en ese polo, ahí sí debemos aplicar esa fórmula grande que estudiamos alguna vez. Voy a mostrarles aquí cuál es esa fórmula. Ya casi acabamos, tranquilo. Vamos a ver si Esto aquí está cuando estudiamos residuos. Ah, no, pero eso es cuando el polo es simple. Veamos cuando el polo es de orden mayor con un orden m mayor a 1. Entonces, mire, tenemos esta fórmula. Esa es la que vamos a requerir usar. Por ejemplo, para calcular el residuo cuando z es menos 1, porque ese polo es de orden 4. Entonces, por eso ve que estamos usando resultados que ya hemos visto antes, unas 2 semanas antes. Entonces, en el primer caso, el contorno del círculo central en el origen de radio 1 medio. Entonces, noten que ese contorno no contiene ninguna singularidad, porque las singularidades están en 2, en menos 2 y en menos 1. Como el radio 1 medio, ninguna de ellas está ahí.
¿Eso qué quiere decir? Que nuestra función f es analítica en toda esa región y su derivada también va a ser analítica. Perdón, va a ser continua. Porque la derivada de esa función va a tener los mismos, va a tener el mismo, si diríamos esa función usando la regla del cociente para derivar, en el denominador que van a quedar los mismos factores que tiene la función f de z, los mismos o menos, si ocurre una cancelación. Por lo tanto, esa función va a ser también continua en ese círculo de radio 1/2, ya que no estamos incluyendo ninguna singularidad de la función, porque el radio es muy pequeño. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí, ¿qué debemos usar para concluir el resultado? Como no estamos incluyendo ninguna singularidad, entonces el teorema que nos da respuestas cuando no hay ninguna singularidad es el teorema de Cauchy, el que dice que si estamos integrando una función analítica dentro del contorno dentro de la región que define el contorno C, esa integral va a dar 0. Bien, entonces aquí podemos ir como dando una caracterización de los teoremas. El teorema de Cauchy nos da respuesta cuando el contorno no incluye ninguna singularidad de la función. El teorema integral de Cauchy da respuesta cuando estamos incluyendo solamente una singularidad. Y el teorema del residuo cuando incluimos varias, más de una, pues. Entonces está claro, eso es lo que nos debe quedar así en la cabeza. Pasado ya un tiempo, digamos que aquí un año nos preguntan sobre los teoremas, ya nos hemos olvidado, no sabemos nada, no sabemos qué dicen. Pero si recordamos eso simplemente, Cauchy para regiones que no tienen singularidades, integral para el que tiene una singularidad, el residuo para varias, ya eso es mucho, si nos queda ese recuerdo. ¿Está bien? Entonces continuamos aquí. Entonces, claro, por lo que les decía, no hay ninguna singularidad de la función en esas regiones analíticas. Concluimos de inmediato que es 0. Bien, ahora continuemos aquí. Entonces nos han dicho que ahorita la región es el círculo que tiene esta ecuación, z más 3 medios igual a 2. Bien, entonces aquí, ¿qué círculo es este? ¿Dónde está centrado? Ya no podemos decir que está centrado en el origen. Entonces debemos hacer un análisis adicional aquí. Si z es de la forma x más y le sumo 3 medios, ese 3 medios se va a sumar con el x porque se suma parte real, ¿no? Entonces, tenemos que el módulo de este número complejo, x más 3 medios más y es igual a 2. Por lo tanto, eso es equivalente a decir que el módulo al cuadrado es igual a eleva al cuadrado a los dos lados, para quitar la raíz del módulo. Entonces me queda que, recuerden que el módulo de este número es la parte real al cuadrado más la imaginaria, que es y al cuadrado. Y eso me tiene que dar igual a 2 al cuadrado, ¿bien? Porque la raíz la quité. La raíz la quité elevando al cuadrado a los dos lados. ¿Y por qué hago esto? Porque esta ecuación que me quedó aquí corresponde a la ecuación de un círculo centrado en qué punto? En Profe, menos 3. la I no ¿Sí? se le va al cuadrado. Sí, yo iba a preguntar lo mismo. ¿La I se va? Lo que pasa es que cuando uno tiene el módulo de un número complejo, es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria. Es decir, solo la y. Ah, ok. Por definición, módulo de un número complejo es eso. Entonces la i no aparece, porque se está elevando solo parte real, parte imaginaria. La parte imaginaria y. Pero bien, es eso. Entonces esta ecuación que quedó aquí, la ecuación canónica de un círculo centrado en menos 3 medios y 3 medios, 0. Que ese punto 3 medios, 0, lo estoy diciendo en coordenadas cartesianas. Ese punto corresponde en coordenadas o corresponde al punto 3 medios más 0i, que ese es si lo vemos desde el punto de vista de números complejos, ¿no? Porque recuerden, un número complejo está asociado
a una coordenada XY del plano cartesiano. Entonces el punto, bueno, aquí sí me faltó escribir el menos, ¿no? Menos 3 medios aquí. El punto, por ejemplo, el punto de coordenadas cartesianas menos 3 medios, coma 0, entre paréntesis, ese punto en cartesianas se puede escribir como el número complejo menos 3 medios más 0i. Bien, ¿recuerdan esa asignación? Entonces ese es nuestro círculo. Entonces yo me tomé el trabajo aquí de dibujarlo, pues. Entonces aquí está, miren. Este es el plano complejo. Y dos cuadritos aquí del cuaderno son una unidad. Entonces, menos 3 medios es menos 1.5, es por aquí, este es el punto. Entonces, este es lo que yo digo que lo puedo ver como menos 3 medios, coma 0, en coordenadas cartesianas, o lo puedo escribir así una vez, como menos 3 medios más 0i. Bien, ese es el punto. Y nuestro círculo tiene radio 2. Entonces, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dos cuadritos aquí en mi cuaderno son una unidad. Entonces ahí diseñé pues esa región. Entonces es importante que ustedes sepan que no siempre nos van a decir z igual a 1. O sea, puede darse casos en el que lo escriben de esa forma y ustedes deben saber qué centro va a tener el círculo. Ahora, no necesariamente uno tiene que hacer todas estas cuentas, ¿no? Uno puede deducirlo de forma inmediata. Simplemente mira y dice, bueno, el centro va a ser el opuesto al número que está aquí, va a ser menos 3 medios, coma 0. Ahora, si al z le suman un número como 3 medios de i, entonces el centro va a estar en el eje imaginario, ¿no? ¿Y cómo llega a eso? Haciendo estas mismas cuentas aquí, sino que sumándole el 3, si aquí hubiese colocado 3 medios de i, entonces el 3 medios se hubiese sumado aquí al y, porque esa sería la parte imaginaria del número. Y aquí hubiera quedado x al cuadrado más y más 3 medios al cuadrado. Y por lo tanto, en ese caso, O sea que el centro quedaría ubicado en el eje Y. si me hubiese dado aquí, por ejemplo, el centro. Ah, no, perdón. Como estoy diciendo que estoy sumando 3 medios de i, me hubiese dado acá. Por aquí. Bien. Entonces el análisis es el mismo. Bueno, entonces ese es el radio. Y veamos. Este contorno ahora, ¿qué punto está incluyendo? ¿Qué singularidades de la función? Dijimos que las singularidades de la función son z igual a 2, z igual a menos 2 y z igual a... Yo veo que cuáles son las singularidades que ya... Menos 1 y menos 2 creo que eran. Menos 1 y menos 2. Ok, verdad. Entonces miren que aquí este contorno está incluyendo dos singularidades solamente, menos 1 y menos 2. Z igual 2 está por acá, está afuera. Entonces, tengamos eso en cuenta. Bueno, entonces aquí está. En este caso se define una región que contiene esos dos polos y excluye a Z igual 2. Bien. Entonces, ¿qué me va a dar entonces la integral? Va a dar 2pi por i, usando el teorema del residuo, 2pi por i, por el residuo que obtenemos de estos dos polos nomás, porque son los únicos que están en la región. Entonces yo procedí a calcular esos polos, perdón, esos residuos. Entonces el residuo de la función f en el polo z igual a menos 2. ¿Qué hago? Pues multiplico la función toda por el polo asociado a ese, por el factor asociado a ese polo. Ahí ocurre la cancelación que uno siempre espera. Queda esta función cuando lo evalúo, cuando calculo el límite, cuando z tiende a menos 2, ahí ya puedo sustituir z por menos 2. Bien, y eso me va a dar menos un cuarto. Ustedes pueden ver las operaciones. Ahora debemos calcular el residuo de la función en el polo z igual a menos 1. Entonces aquí es donde hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos que aplicar Profe, esa fórmula. disculpe,
Sí, Al momento de reemplazar -2, usted reemplazó arriba como 2, no como -2. sí. Entonces me quedó mal. Gracias. Exacto, aquí, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. Entonces arriba no me da 1, sino que me da -3. -3 sobre -4, es decir, me da 3/4 positivo, ¿no? Aquí es 3/4. Bien, gracias. Gracias por estar atento ahí. ¿Quién Profe, habló yo, ahí? ¿Quién fue el estudiante que habló? Juan, Juan David Guzmán. David Guzmán. Bueno. ¿Quién va a hablar ahora? profe, yo encontré un resultado en internet y una demostración del residuo de seno de Z, que se Sí. usa la expresión de seno de Z igual a E a la IZ menos E a la menos IZ sobre 2i. Y haciendo la Ujú. demostración, pues daría que los ceros de Z son para todo número real. O sea, todo número complejo con parte imaginaria cero, pero yo no entiendo por qué eso es como ilógico. Los ceros de seno de Z, Sí, los ceros. pero nosotros no hemos dicho que son de la forma NP. Mm. O sea, los números de la forma NP son los ceros de la función. Esos son los números que hacen que seno se anule. Para números enteros. Sí, para n, un número entero. Ah, listo, profe. Por ejemplo, cuando n es 1, pues me haría seno de pi, que es 0. Cuando n es 2, cuando n es menos 1. Es que el signo solamente hace que uno vea el ángulo en sentido horario o antihorario, pero es lo mismo a la final. Pero sí, usted lo puede ver de la forma que usted menciona ahí, porque es otra forma de verlo, sí, usando la representación exponencial, sí. Sin embargo, al inicio de esta videoconferencia, un compañero resolvió ese ejercicio. Listo, Mira, profe. no, al inicio de la anterior videoconferencia. Ah, listo. Adelante de sus dos videos. Bien, entonces finalicemos aquí que nos quedan 6 minutos. Entonces, como bien ha dicho Juan David, esto aquí es -2. Por lo tanto, el numerador da -3. Bien, -3 sobre ¿Puedo hacer -4. una pregunta? Sí. ¿Sería posible que corriera la fecha hasta el domingo? ¿Usted quiere más tiempo para el taller? Pues en parte sí, profe. Pues podría ser hasta el sábado nomás, hasta el sábado. Ah, bueno, listo. Que tengo Sí, unos trabajos profe. largos para estos 2 días, entonces como que pues Hasta el para sábado terminar bien. sábado medianoche. Listo, profe. Listo, Para que el profe. Gracias. domingo, para que el domingo no estén pensando en trabajo, El sino profe, descansen. Que no se gasten todo el domingo pensando en esto, no. Mejor el sábado, sí. Domingo para que descansen de tanto estudio. Entonces voy a cambiar la fecha en Classroom y lo voy a colocar para el sábado hasta medianoche. Sí, Bien, profe. Listo, profe, gracias. bueno. Y continuemos aquí entonces este último ejercicio. O sea, aquí no terminé, esta nota no la terminé de escribir. Pero ¿qué dice aquí? Yo dije una observación nomás. Dice, para calcular el residuo cuando z es igual a -1, debemos usar la fórmula esta exactamente. Bien, porque en este caso m vale 4. Entonces, ¿qué debemos hacer? Multiplicar la función por el factor asociado al polo elevado a la m, que es 4. Y derivamos eso m menos 1 veces, es decir, 3 veces. Tomamos el límite, después de derivar tomamos el límite y después multiplicamos por este número aquí. Entonces aquí lo que hice fue escribir esta fórmula en nuestro caso particular. Bien, aquí este z más 1, la 4 se cancela con este y tendríamos que derivar la función z menos 1
sobre z a la 2 menos 4. Derivarla 3 veces, usando la regla del cociente. Entonces ahí salen unas cuenticas más o menos grandes. Cuando lo derivemos 3 veces, tomamos el límite cuando z tiende a menos 1. Lo más probable es que sea un límite simple, es decir, de sustituir el valor de z por menos 1. Y después multiplicamos, cuando ya hayamos calculado el límite, multiplicamos por este número aquí que va a ser 1 sobre 3 factorial, es decir, un sexto. 3 factorial es 3 por 2. Y ahí obtenemos ese residuo. Por lo tanto, ahí nos va a dar pues, el valor de la integral que va a ser la suma de aquí, de este número que es 3/4, como me han corregido ya, más lo que de acá, multiplicado por 2pi. Y eso va a ser el valor de esa integral ahí en ese contorno, para el ítem 2. Bien. Y en el último caso, lo voy a dejar, voy a completar esta nota y se las envío en el transcurso del día. Y para el otro caso, nos dicen que escojamos el contorno así, el triángulo con estos vértices. Entonces ahí uno tiene que hacer el dibujo para ver si se incluyen los 3 polos o no. Aunque a simple vista parece que no. Entonces hay que ver. Ahora, solamente es notar qué polos se incluyen en esa región definida por este triángulo y listo. No importa la forma, no importa que sea triangular o circular, lo que importa es si están o no los polos. Y luego de eso, pues pueden aplicar de nuevo el teorema del residuo. En el caso de que haya más de un polo dentro de esa región, si hay un solo polo, pueden usar el teorema integral de Cauchy. Si no hay ninguno, pues el teorema de Cauchy. Y es eso. Entonces, con eso terminamos la parte del teorema del residuo y nos preparamos ya para estudiar transformada de Laplace. Algunas observaciones sobre esto la próxima clase, unas curiosidades y ahí pasamos ya al otro capítulo de la transformada de Laplace. Entonces es eso. ¿Está bien? Entonces por aquí terminamos ya. Muchas Sí, señor. gracias. Listo, profe. Bueno, gracias. Hasta luego. Entonces hasta luego, el sábado. Profe, Hasta luego. gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Bueno, chao, chao.